Hola, ¿qué tal? Vuelvo a la concepción hollywoodense de las películas del hombre que está con el pelo largo, la barba larga, rodeado de libros, y que está y se agarra la cabeza, hace, porque quiere escribir y no sabe escribir, y en eso pasa un pájaro y le hace ¡ah! Entonces dice, ya está. Stalkov se pone a escribir y escribe una obra maestra. Bueno, esa es una fábula muy hasta simpática puede ser, o viene un angelito y le dice algo en el oído. Cualquier expresión artística, yo le puedo hablar de la literatura nomás, pero yo tengo amigos, un amigo que murió ya, era tenor, el primer tenor en el Teatro Argentino de La Plata, otro que ahora va a dirigir la séptima sinfonía de Beethoven, que vive en Francia, pero viene ahora acá en la Argentina, está en la Argentina ahora, tiene 30 y pico de años y ya es director de orquesta. Bueno, son gente que yo los veía todos los días y trabajaban muchas horas por día. El músico, música y algún otro, un pintor, el padre era pintor, a veces pintaba 10 horas por día. O sea que viene el trabajo ahora en la literatura, que es el más duro y el más molesto. Pero es como aprender a caminar. Para aprender a caminar no se puede leer un libro, cómo caminar, sino que hay que caminar. Y como caminas con tropezones, ¿no? Que lloran, que hay que levantar al nene, después aprende a levantarse solo, etcétera, hasta que toma su privilegio de ser bípedo, de poder caminar en dos extremidades. Bueno, entonces vimos las generalidades de lo que era cultura, lo que era educación, hablamos de la escritura, que Sócrates, considerado el modelo, el arquetipo de los pensadores, no escribía, era analfabeto, pero por voluntad de él, no por falta de inteligencia, porque él decía que en un sentido tenía razón, en otro no. Digamos, para la humanidad fue buena la escritura. Para Sócrates fue bueno no escribir, porque él siguió desarrollando la memoria, la capacidad de hacer conceptos, todo un encadenamiento de desarrollo del lenguaje que le afianzó la filosofía de él. Entonces nosotros tenemos que aprender a escribir, ya no el trazo mecánico de mamá, papá, tío, todo eso como cuando aprendimos en el primer grado, sino, por ejemplo, un ejercicio bueno para hacer, lo pueden hacer ya cualquiera de ustedes, no acá, es por ejemplo describir un animal, pero sin decir qué es. Por ejemplo, meterse en la piel del animal, por ejemplo de un gato. Ahora no me vengan, porque yo lo he hecho ese ejercicio, uno que dice miau, miau, bueno, ya está terminado, no hay nada más que decir. Tiene que decir algo que uno diga, pero este es un gato, no es nada fácil. Yo me acuerdo que lo hice para mí una vez y yo describí una rata y fue una experiencia fea que tuve con una rata, que la voy a contar porque me salvó un poco la escritura mía. Bueno, la rata es un animal peligroso. Son simpáticas como son chiquitas, todo lo que vos quieras, pero no pueden vivir con ellos. Yo las veces que he tenido ratas en la casa, las eché o las maté, según. Acá como estoy en la ciudad, se me hizo más difícil y tuve que matarlas, pero a mí me hizo mucho mal matar a esas ratas, porque soy enemigo de que el ser humano, ningún animal tiene derecho a matar a otro, salvo para sobrevivir. Bueno, una rata que se había metido en la habitación de mi hija, que era chiquita, era un peligro eso. Yo no sabía cómo hacerla, corrí
porque yo la escuchaba a la noche, cuando masticaba la madera de... Bueno, al final llegué a un momento que la arrinconé, saltó y se metió en una repisa que tenía llena de objetos rompibles todos. O sea que ahí yo no le podía pegar, porque si le pegaba rompía todas las cosas que había. Y llegó un momento que la rata no podía salir de ahí. Y yo levanté un palo así y empezó a gritar en 2 patas, como un chico. Y ahí bajé el palo. Pero yo no tengo derecho a hacer esto. Bueno, y la logré que con un movimiento mío de palo saltó al piso. Y yo tenía un perro, estaba dormido por ahí. Lo traje al perro, digo, cuando veía el perro a disparar, y el perro le tiró un tarascón y la mató en el acto. Después, para colmo de mal, lo pienso y me hace mal, era una rata hembra embarazada. Lo despedazó a la rata y vi los pichoncitos, estaban en la panza. Me hizo mucho mal eso, pero bueno. Bueno, pero eso era un peligro para tu hija, para mí, ¿no? Claro, por eso. Era un caso que no, aparte se metió ella a mi hábitat, no fui al hábitat de ella, pero a partir de ese respeto. Yo me acuerdo que lo describí a la rata. Me parece que me salió bien porque en la última línea, cuando se lo leía a un amigo, dijo, pero eso era una rata. Porque se dio cuenta por la última línea, ¿no? Y no dije la palabra rata en ningún momento, ni roedor, ni ninguna de esas cosas. O sea que fue un ejercicio lindo para mí. Tuve otros, por ejemplo, que eso yo no tenía un taller, sino que estuve en un taller, 2 meses después me fui porque no me era útil, sencillamente. No digo que fuera malo el profesor. A ustedes les puede ocurrir lo mismo acá, que estén una clase 2 o 1 mes o 2 meses, y bueno, vean que no les sirve. Bueno, evidentemente algo me debe servir porque después me largué a escribir bastante. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser ese. Hablar de un animal sin decir quién es, y que uno, aunque sea en la última línea, dijo, era un gato, era una mariposa. Sí. Hablar de un animal como en primera persona, Eso o tipo Kafka. Queda librado a la elección de cada uno. Por decir, yo, en mi condición de despreciado o despreciada, tal, porque soy un animal, una araña, suelen rechazarse las arañas. Y no hablar de mis 8 patas, porque ya está. Hay pocos animales de 8 patas. Debe haber muchos, pero conocidos por nosotros hay muy pocos. Puede ser eso, puede ser otro que ustedes quieran, con otro tema. Yo preferiría que lo hicieran de describir un animal sin decir quién es que diga. En la última línea diga, pero era una cucaracha. No es fácil, es bastante difícil. Bueno, ese es un poco, ese es el comienzo, yo diría, de la diferencia entre escribir y ser escritor. Yo a uno lo llamaría escribano y al otro escritor. Pues el origen del escribano es ese, acá en Argentina. El escribano era una persona que sabía escribir, nada más, no tenía ningún estudio, nada, y que tuviera algún amigo político y que fuera un hombre honrado, de buena fe, porque lo que hace el escribano es dar fe de algo. Bueno, hoy en Argentina, para ser escribano tenés que ser el primer abogado y después ser escribano. El escribano es una persona que escribe un acto de buena fe de algo. Bueno, el escritor es aquel que escribe, pero para volcar experiencias de vida, emociones, procesos interiores, como también puede ser el escritor que es descriptivo,
A mí mucho no me gustan esos escritores, pero es cuestión de gustos. Por ejemplo, hablemos de la prosa. Bueno, la prosa es no versificada, es una escritura directa. Ahora, yo puedo escribir una prosa con un vuelo impresionante, como por ejemplo, no tengo ahora acá, pero prometo buscarlo para otra clase, algunas prosas de Borges, que uno lee y se queda pero pasmado por la elegancia y la belleza de la expresión. Eso creo que es la verdadera literatura. Pero después tenemos otro tipo de literatura, por un relato. Un relato no tiene por qué ser hermoso, sí entretenido, pero no tiene por qué especular con las emociones, con la tristeza, con la alegría. Bueno, las cartas de amor también son literatura. Para mí no es literatura, pero son formas de escritura que están cercanos a lo poético. Por ejemplo, cito a uno de los primeros libros, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada viene de la palabra Ilión. Ilión era una zona de Turquía donde se desarrolla la guerra entre griegos y troyanos. Eso es una cosa que yo, cuando lo leí por primera vez, temblé. Y tenía 20 años, estaba en una edad que me interesaba la poética. Cuando lo leí porque quería tener cultura general. Y no pude, la leí casi de una sola lectura, que habrá sido, no sé, un mes. Pero hay gente que tarda un año en leerla, o que lo largó al segundo capítulo porque no le gustó. Está bien, si no le gustó, no tiene por qué leerla. Bueno, a mí me apasionó, no me gustó. Es todo en verso. Es una guerra en verso. Es muy difícil, ¿no? Pero claro, en la guerra hay amores entre hombres y mujeres y amores homosexuales. La homosexualidad en la antigüedad no era condenada, por lo menos en Grecia, ¿no? Y en Turquía. Primer personaje, digamos, al comenzar. Él tenía un amante en la guerra, era un muchacho joven, y era un guerrero, no era viejo, pero ya era maduro. Que Aquiles tenía la virtud, él era el más veloz que había sobre la tierra. No podía haber alguien que corriera más rápido que Aquiles. También lo llamaban Aquiles, el de los pies ligeros. Y de ahí viene una palabra también que se llama el talón de Aquiles. ¿Sabes por qué? Era porque cuando nació, él era un semidios. ¿Qué quiere decir un semidios? En la mitología griega, un semidios es un hombre nacido de un dios o diosa y de un mortal. O sea que tenía un montón de poderes, pero tenía algún punto frágil por donde iba a morir. Aquiles, el punto frágil era el talón de Aquiles. ¿Por qué razón? Porque era hijo de una diosa. De recién nacido, lo tomó del pie chiquitito y lo sumergió en un agua curativa, que lo hacía inmune a todo. Le podían dar flechazos, golpes, todo, que no le pasaba nada. Pero tenía un punto sensible que era el talón, que es de donde lo tuvo ella al sumergirlo, eso quedó sin el baño, ¿no? Y luego muere en la guerra de Troya, muere Aquiles, porque lo encuentra un hombre tirado en el piso y le tira un flechazo, ¿no? Un enemigo, y le da el talón. Murió. Bueno, pues tiene hasta esos toques poéticos e ingeniosos y románticos. A mí más que el contenido era la forma lo que me atrapaba, porque era como una música y siempre, casi todo terminaba con un "oh". En ese momento de tomar la decisión, cayó la noche con su negro manto y bla, bla. Pero expresiones por el estilo que no se usan en el lenguaje, por eso son lindas,
por escribir hay novelas que son naturalistas. Naturalista significa, es una escuela literaria que todavía existe hoy, el naturalismo o realismo, que copian la realidad. A mí mucho no me gustan, algunas sí, pero otras me resultan aburridas, y otras que tienen los toques románticos o fantásticos o pintorescos. Pues hay mucha literatura. Kafka, por ejemplo, es una lectura que quien quiere ser escritor o escribir tiene que leerlo, Kafka. Yo leí la obra completa de él, la tengo que volver a leer porque para leer varias veces. Por ejemplo, algunas cosas son maravillosas directamente. Por ejemplo, uno de los más conocidos, que es La Metamorfosis, es un nombre que se... Gregorio Samsa, una mañana al despertarse, notó que se había convertido en un insecto. Eso es genial, ¿no? Entonces él va teniendo toda la vivencia de un insecto, y lo terrible es que en la familia no aceptan que fue Gregorio Samsa el que es el que se transforma en un insecto. Gregorio Samsa no estaba, pero en la cama había un monstruo, entonces lo matan a escobazo, ¿no? Y él va contando todo cómo ve el mundo, de cómo ve ese peligro. Bueno, es una maravilla. Y luego hace poco una amiga que es escritora me mandó por correo electrónico un cuento de un japonés que es fanático de Kafka y que se llama Joe Samsa, porque no Gregorio Samsa, en La Metamorfosis de Kafka el personaje es Gregorio Samsa y lo pone Gregorio Samsa también. Cae en una camilla, viene y era un monstruo. Resulta que era al revés. Era el insecto que se transforma en Gregorio Samsa, un japonés lo hizo. Me hizo llorar a mí, y no era chiquito, era el Lelo de Joto, me hizo llorar, porque el hombre de insecto, el bicho ese, se transforma en un hombre que no es muy bien dotado físicamente, y se enamora de una enfermera que le faltaba un seno, que tenía una oreja, no sé, qué sé yo, una cosa horrible, pobrecita la mujer, y se enamora. Eso yo lloraba porque tenía ganas de hacer aplausos, porque eso es una maravilla de ejemplo para la humanidad. Kafka tiene un realismo fantástico, porque muchas cosas tienen razón. Esto, si queremos pasar a la realidad, puede ser realista que una mujer de mala conformación natural, por alguna desgracia de nacimiento o de un accidente, queda hecho un bicho, y puede que haya un tipo que le conmueva eso y que interiormente se sienta un bicho y que sean felices. A mí esa cosa me conmueve hasta las lágrimas. En el próximo encuentro voy a traer modelos de escritores importantes, argentinos y de orientales, por ejemplo, y de españoles, de todo un salpicado de ejemplos. Y voy a traer cosas breves. Por ejemplo, le va a parecer quizá insólito, pero un cuento de una línea, que es de un chino. Me río porque la diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Entre Oriente en general son cosas breves y profundas. Hay también cosas profundas y largas. Las Mil y una noche son 3 tomos de papel Biblia, que son para tardar, yo todavía no lo terminé de leer,
una varieté de todo eso. Y después haremos un ejercicio. Yo les voy a dar una consigna y ustedes lo tendrán que hacer acá. Bueno, hasta la próxima.